Hola amigas y amigos, les doy la bienvenida a una emisión más de Perspectivas Históricas, un espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Es 2024, se están cumpliendo 60 años del Museo Nacional de Antropología y bueno, por eso estamos hablando, conversando de su historia y bueno, saludo como cada semana a Felipe Ávila. Hola Magali, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, nos da muchísimo gusto que nos siga acompañando en la mesa de perspectivas al doctor Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología, pues para hablar de la historia de este museo. ¿Qué tal, Magali? Y bueno, pues como ya es costumbre, como ya sabemos, les invito a que veamos y escuchemos la siguiente cápsula. La historia del Museo Nacional de Antropología tiene sus orígenes en 1825 con la creación del Museo Nacional. A través de los años, experimentó el cambio de sedes, nombres y administraciones. La historia reciente del museo más grande de México está anclada en la creación de su sede actual hace 60 años. Fue en 1963 cuando inició la construcción de un edificio de gran envergadura que trató de conservar la tradición de las culturas indígenas y prehispánicas de México, al tiempo que incorporó innovaciones arquitectónicas y de construcción, así como en el diseño de paredes y la incorporación de obras artísticas de tipo mural. El proyecto de construcción del recinto estuvo liderado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien junto a un equipo de colaboradores logró construir la edificación en 19 meses. Ahí se trasladaron todas las piezas museísticas que se encontraban en el antiguo recinto ubicado en la calle Moneda del centro de la Ciudad de México. También se organizó el traslado de grandes piezas de diferentes regiones del país. El Museo Nacional de Antropología es un referente a nivel nacional e internacional. Su ubicación estratégica en el bosque de Chapultepec lo vuelven en un espacio natural para los visitantes y turistas del país y extranjeros. Recibe alrededor de 2.5 millones de visitas al año, siendo un referente para la educación y la promoción de la historia y la cultura de México en el mundo. Bien, como pudimos apreciar en esta cápsula que preparamos para ustedes, vamos a hablar de la historia reciente, digamos, ¿no?, del Museo Nacional de Antropología. Me gustaría, Antonio, en el programa anterior hicimos todo un recorrido por los antecedentes, ¿no?, de lo que después sería el Museo Nacional de Antropología, pero creo que hay un momento importante que es la creación del edificio que muchas y muchos hemos visitado hasta el día de hoy y está en el bosque de Chapultepec. Háblanos de este proyecto, en qué contexto político, social se concibe, ¿no?, la posibilidad de crear un espacio especial, único para albergar una cantidad importante de piezas que también tienen una historia de la cual hablamos en el programa anterior. Con mucho gusto. Yo creo que ayuda mucho a entender el espacio del Museo Nacional de Antropología el hecho de que en él, a lo largo del siglo XX, recogió una serie de proyectos o de ideas en torno a este espacio, el nuevo Museo Nacional de Antropología. En la sesión anterior hablamos del desgajamiento del Museo Nacional, cómo la primera colección fue la de Historia Natural que salió hacia el Chopo, y lo que seguía es que el resto del museo se trasladara a su nueva sede en el costado sur de la Alameda, cosa que nunca ocurrió.
no se construyó ese museo. Y desde ese momento, desde esa no mudanza, los cofrades del Museo Nacional insistieron en la pertinencia de contar con este nuevo espacio. A lo largo del 20 hubo varios intentos, pero primero, lo que también veíamos en la sesión anterior es la creación del Museo Nacional de Historia, sí, que fue la segunda colección que salió de Moneda 13, y luego hubo por lo menos tengo noticia de un par de proyectos más para hacer el nuevo museo y no se llega a realizar. Mientras tanto, en Moneda 13 siguen haciendo de la necesidad de una virtud, porque como pueden van armando ese espacio. Uno pensaría, por ejemplo, que el despliegue de la tumba de Pacal en el Museo Nacional de Antropología es parte de su novedad arquitectónica, y no, ese despliegue proviene de Moneda 13, lo hicieron en Moneda 13, pero es otra historia. El caso es que al inicio del sexenio del presidente Adolfo López Mateos, él se plantea muy seriamente la reorganización de todo el sistema de museos de México, y con el propósito de vincularlo a la política educativa del Estado. Y lo primero que hace es un diagnóstico de lo que hay. Al final contamos, sí, se inauguró en 1964, el 17 de septiembre, sí, pero no es solo ese museo, son muchos más. Los más grandes, digamos, proceden de moneda 13. El Museo Nacional del Virreinato, que también se inaugura en septiembre, pocos días después del Museo Nacional de Antropología, y el Museo Nacional de Antropología, que recibe la biblioteca de aquel museo y las dos grandes colecciones, más la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ese es así como el momento, ¿no? A un lado se inaugura el Museo de Arte Moderno, López Mateos inaugura también el Anahuacalli, que es privado, y esto es el cierre de la administración de Adolfo López Mateos. Toño, platícanos cómo se concibió el museo que ahora conocemos, quién lo diseñó, por qué se decidió poner las salas tal y como las vemos, cuál era la concepción museística y cómo comenzó a enriquecerse la colección. Todo el mundo sabe que detrás del Museo Nacional de Antropología hay un arquitecto y un puñado de arquitectos, y son Pedro Ramírez Vázquez, Jorge Campuzano, Rafael Mijares. Pero a la cabeza de todos ellos el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que muy jóvenes los tres. O sea, el que ellos obtuvieran este proyecto habla muy bien, y sobre todo con el resultado habla aún mejor. Había otros arquitectos mayores, mexicanos, con mayor prestigio quizá, sin duda con mayor experiencia, y sin embargo se apostó por ellos. Virtud de su trabajo la encuentras en el hecho de haberse plegado a lo que decían los especialistas. Bueno, ¿qué tipo de museo quieren ustedes? ¿No? Como decía, son varias generaciones de estar sobre el tema, de museógrafos que viajan por el mundo para estudiar, para observar, para atender la novedad en estos mismos espacios en diversos lugares del mundo. Pero creo que el secreto del museo está en las páginas de un libro de Miguel Covarrubias, dedicado al arte indígena de México
al arte indígena de México y de Centroamérica. En las primeras palabras de este libro, él se va a demorar en el concepto de Mesoamérica y en lo que esta región abarca. Y entonces Covarrubias dice, bueno, Mesoamérica se emparenta con el Valle del Nilo en Egipto, se emparenta con el archipiélago griego y también con el Valle del Río Amarillo. Cuando está haciendo esto Covarrubias, lo que está haciendo es citar sin citar a Arnold Toynbee y su estudio de la historia. En los últimos 6.000 años ha habido 21 civilizaciones, dice Toynbee. Han aparecido y desaparecido. En América, 2 civilizaciones originales. Una en el sur y otra en Mesoamérica. Bueno, lo que tenemos es que los colegas de Miguel Covarrubias murió en 1957, ¿no? No le tocó nada, ¿no? Más que la esperanza de que algún día hubiera un museo, ¿no? Un nuevo museo. Ellos aprovechan la capacidad de síntesis de Miguel Covarrubias en ese libro en particular, y lo que hacen es volcarlo en el espacio. Y lo que tenemos es también un museo dedicado a las culturas que alguna vez aparecieron en lo que conocemos como Mesoamérica. O sea, el Museo Nacional, el discurso del Museo Nacional de Antropología es precisamente eso. Es el único, por cierto, de esta calidad ubicado precisamente en la cuna de esa civilización. Y eso es, creo yo, un giro que a veces olvidamos, pero que conviene mucho tener presente para acabar de comprender como visitante el espacio en el que te desplazas. ¿Está la historia de México? Sí, está la historia de México. Pero no es un museo dedicado a la historia de México. ¿La contiene? Sí. ¿La despliega? En parte sí. ¿La explica? No. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Y el discurso va desde esa antigüedad por la que estaban disputando en el siglo XIX hasta el presente, ¿no? Y Antonio, yo creo que por como nos describes, ¿no? Este proceso de creación y el imaginario, ¿no? Que había en figuras, no sé, como Covarrubias respecto a qué esperaban, ¿no? De un museo pues monumental, podríamos decir, que también marcó un paradigma en el país y quizá en América Latina, ya tú nos dirás. Y acá preguntarte si ha influido o sigue influyendo, no lo sé, este museo en la creación y organización de otros museos en el país, o pareciera como que es el único, ¿no? Espacio con estas características. Y por otro lado, ¿cuál es su proyección en el mundo? Que me parece que es muy importante. Tras bambalinas hablábamos de eso. Compártenos, ¿no? ¿Cuál es esta experiencia al respecto? Con mucho gusto. Bueno, él es un punto de referencia para todos nosotros. El Museo Nacional de Antropología de verdad es un punto, un lugar común, un lugar donde nos encontramos, ¿no? En términos internacionales sí han venido de distintos países a estudiar, a observar, a caminar el espacio, a tratar de ver qué se pueden llevar de aquí a su propio lugar. Sí, porque al mismo tiempo que podemos hablar de este elemento, digamos, conceptual tomado de Covarrubias, pues hay algo muy práctico que pusieron los fundadores del museo, el museo en un parque que ya era visitado, ¿no? Le pusieron de estorbo al bosque de Chapultepec este maravilloso museo, ¿no? Ahí donde la gente iba, ahí pusieron el museo, ¿no? Que eso pocas veces se puede lograr.
el museo ha ido ganando prestigio, renombre en el mundo y suele, según el parámetro con el que midas, Magali, ubicarlo entre los 10 o los 20 museos más importantes del mundo. ¿Por qué? Por su colección, por el número de visitantes, por lo que dicen los visitantes, por su arquitectura, no así por este concepto en el que quise demorarme hace unos minutos. Bueno, muy bien. Estamos muy cerca de alcanzar 3 millones de visitantes este año, otra vez. Lo habíamos hecho en el 2019, ahora estamos aún muy cerca ya de los 3 millones nuevamente. Pero si vemos a todos los museos de esa lista de 10 o de 20, nuestro museo, su museo, es el único museo de antropología. Los demás son esencialmente o museos enciclopédicos o museos de arte, como los quieran ustedes llamar. Este es el único museo de antropología en esa lista. Y lo refrendan testimonios de visitantes día con día y testimonios de estudiosos día con día. Toño, y no nada más es un lugar espléndido que maravilla a quien tiene la oportunidad de visitarlo, sino que también ha podido organizar exposiciones importantes en otros lugares del mundo. ¿Cuáles han sido algunas de estas exposiciones notables que llevan a México a otros países? Y también en estos 60 años, ¿cuáles han sido algunos de los hallazgos arqueológicos más importantes y cuáles de esos se han ido a alojar ahí en las instalaciones del museo? Son muchísimas preguntas, vamos a ver. Pero todas son muy pertinentes. Ha habido numerosísimos hallazgos en estos 60 años, en los 60 años en el que ha estado vigente el Museo Nacional de Antropología ahí en Chapultepec. Pero puedo decir que de un tiempo a esta parte, un tiempo largo, los hallazgos permanecen en los lugares donde se realizan. Yeah. El Museo Nacional apareció, es un signo del siglo XIX, apareció como una manera de proteger este patrimonio que se fugaba del país, ¿no? Se fugaba del país, ¿por qué? Porque no había un Museo Nacional, por eso hay que crear un Museo Nacional. Es otro de los argumentos a principios del XIX, ¿no? Era una manera de mostrar que el país tenía interés en la protección de este tipo de objetos. Y lo fue durante mucho tiempo. Pero hace décadas que no ingresa material proveniente de grandes hallazgos, digamos. Yeah. Ha habido trabajos de excavación en algunos momentos por alguno de los curadores en alguna parte del país, pero no es un tema automático de que un hallazgo en la península de Yucatán se traduce en inmediato tránsito hacia el museo. Ahora la mayor parte de los estados de nuestro país cuenta con espacios para albergar estas colecciones, ¿no? Hay intercambios con todo el mundo. El Museo Nacional de Antropología es sin duda uno de los museos que más presta para exposiciones tanto en el país como fuera de él. Tenemos una relación muy fluida con todos los museos del mundo en realidad. Y en los últimos años nos hemos enfocado más bien a trabajar en la fábrica del museo, en el bienestar del edificio, en el bienestar de las instalaciones, con ánimo de que aguanten otros 60 años, ¿no? Y
Antonio, para ir cerrando esta Sí. corta conversación, como siempre, quisiéramos más tiempo. ¿Cuáles son los desafíos que tú ves como director del Museo Nacional de Antropología hoy, a 60 años, ¿no?, de su creación? Y platícanos un poquito de cómo han sido estas conmemoraciones y qué esperar, ¿no?, de sus conmemoraciones. Daniel Rubín de la Borbolla decía que todo museo se sostiene en dos piezas, la investigación y la docencia. Que si falta docencia, no funciona algo, y que si falta investigación, no funciona bien la docencia. Entonces, bueno, me he preocupado mucho por mantener un equilibrio entre ambas. Creo que tenemos una biblioteca extraordinaria en el interior del museo. Se sumó al acervo del museo, pues, está en el interior del edificio el Museo Nacional el Archivo Nacional de Arqueología. O sea, la historia de la arqueología está en el interior del museo. Entonces es un centro de investigación magnífico, pues tiene archivos, el archivo del museo, el Archivo Nacional de Arqueología, el archivo de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, el acervo bibliográfico de la propia biblioteca, las colecciones, tanto etnográficas como arqueológicas, y buscamos promover la educación. Tenemos un área educativa muy importante, el primer museo que tuvo un espacio dedicado a la docencia es el Museo Nacional de Antropología. Tienen años trabajando y creando sus propios públicos, pero tenemos que, con las nuevas tecnologías, en la medida de lo posible, porque recibimos 37,000 visitantes, por ejemplo, el domingo pasado, wow, usar la nueva herramienta para que tu experiencia se cumpla a cabalidad según tus expectativas, tus intereses, las preguntas que tú quieras hacerle al museo. Eso tenemos que trabajar más. Pues excelente, creo que esta conversación yo creo que más bien es una invitación al Museo Nacional de Antropología también para, a través de esa visita, conmemorar esos 60 años de este espacio, pues que es educativo, ¿no? Al final de cuentas, como ya lo mencionabas, Antonio, les agradecemos muchísimo su compañía y bueno, los esperamos en una emisión más de Perspectivas Históricas.